Bienvenidos a Life on Mars. Estamos en edición veraniega, edición especial. Este es el podcast de Marsbase, de tecnología, emprendimiento e innovación. Estamos, como siempre, entre amigos. Hoy estamos con una persona que ya he entrevistado un par de veces, Sergio Hago. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, buenas, ¿qué tal? Estamos en su casa, es el primer podcast que hacemos desvirtualizados, así que, bueno, agradecerte la hospitalidad. Sergio es una persona que conocemos muy bien ya desde hace 7 años, cuando hicimos el primer Startup Grind, donde entrevistábamos a tu jefe Marc Vicente. Desde ahí pues hemos ido colaborando distintas veces, ¿no? Te he entrevistado en Startup Grind, hablaste ya también para el podcast, pero lo reutilizamos para la versión en inglés. Luego hemos intentado hacer algún proyecto juntos. Estuvimos con Cineo, cuando estabas en Cineo como CTO, pues ahí hicimos un proyecto conjunto con Marsbase, y también algún proyecto que coleteaba de tu anterior consultora, ¿no? O sea, que ya te conocemos bastante bien, no voy a... Va de largo. Recomendar la lectura de los libros que tiene Sergio, porque es un pionero en el mundo del digital, bueno, de los nómadas digitales, de mucho antes de que la gente se lanzara a escribir cosas desde Bali. Cuando no existía el concepto de nómada digital. Cuando no existía, correcto, o sea, tú fuiste pionero. Bueno, y ahora lo que queríamos hablar hoy en este episodio es su nueva aventura. Sergio es una persona que se reinventa cada X tiempo, por no decir constantemente, y ahora se está metiendo en el mundo de computación cuántica. La primera pregunta es, ¿por qué? Bueno, antes que el por qué, yo creo que es bueno hablar del cómo llegué hasta aquí, ¿no? Una de las preguntas que creo que vamos a ver en entrevistas de trabajo en los próximos meses es ¿qué hiciste durante la pandemia, ¿no? Eso está muy bien. Hemos tenido la desgracia y la suerte de vivir una época extraña, pero que al mismo tiempo trae oportunidades, ¿no? Desde que un montón de empresas se han lanzado al trabajo remoto, y de esto hablamos ya en su momento, ¿no? Exacto. Cuando hablábamos de... Cuando empezaba. Exactamente, ¿no? De trabajar desde cualquier sitio, hasta la oportunidad de reinventarse, ¿no? Y obviamente también tiene un montón de cosas malas que han traído, pero al menos esta oportunidad de reinventarse. Entonces, para mí, desde mi lado, hizo que tuviera que viajar menos, que cosas que hacía en el día a día las tuviera que dejar de hacer. Entonces, bueno, pensé, ¿qué hago, no? Con este tiempo que me sobra de estar completamente ocupado continuamente. Y como programador de tiempo atrás, dije, bueno, puedo aprender Rust o algún lenguaje nuevo, o Erlang o alguna cosa. ¿Y de qué te sirve otro lenguaje a este punto, no? Bueno, claro, era como un cambio horizontal de seguir trabajando en tecnologías, pero en el mismo nivel, ¿no? Al final, sí que para mí es interesante porque como CTO en el día a día estoy más alejado del código de lo que me gustaría, pero de alguna manera era como seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces me metí en un curso que iba sobre un tema que llevaba tiempo detrás, que era bioinformática. Vale. Las aplicaciones que podemos tener los programadores y nuestro trabajo en el ámbito de la salud, de la bioingeniería, la genética, todo este tipo de cosas. Estuve como 2 semanas jugando con ello. Vi que los informáticos, los programadores en el ámbito de la bioinformática, nuestro aporte, sobre todo a nivel de algoritmia y de optimización, al final es buscar patrones dentro de cadenas de texto, ¿no? Que son los genomas. Y leyendo uno de los ejercicios, me diría, bueno, este problema es muy difícil de resolver computacionalmente con los ordenadores que tenemos ahora, con TensorFlow y cosas así, se pueden encontrar mejoras, pero hay este paper relativamente reciente donde con una computadora cuántica se puede optimizar este problema y encontrar una solución óptima. Y eso me dejó un poco loco. Okay. Tú viste algo, te gusta meterte en problemas y dijiste, ahí voy yo. Pero como que una computadora cuántica, esto es algo que lleva a nivel teórico en desarrollo mucho tiempo, que es un ámbito exclusivo de los físicos teóricos y de los matemáticos, donde la gente está escribiendo papers y demás, pero ya está. Y cuán equivocado estaba en cuanto a que, bueno, cuando empiezas a tirar del hilo ves que no solo existen computadoras cuánticas con un número de qubits relevante, sino que las aplicaciones reales en la industria ya son relevantes y tangibles. Ya estamos en un momento en el que se pueden tocar cosas y se pueden hacer cosas interesantes en un mundo incipiente, ¿no? Entonces, ahí es cuando vi la luz, ¿no? De decir, vale, no voy a aprender un lenguaje nuevo de programación, voy a aprender un paradigma completamente distinto de algo que estoy bastante convencido está revolucionando
la manera en la que la computación, en general, resuelve los problemas de la humanidad. De hecho, es un poquito, yo lo estoy viendo como un rabbit hole, ¿no? Tiene pinta de que es la típica cosa que te metes y vas tirando del hilo y vas tirando y acabas en súper perdido. Como va a salir muchas veces el concepto de qubit, si puedes definirlo para la gente que no esté metido en cuántica, al menos démosles una mínima base. Vale. El qubit es el concepto similar al bit, pero a nivel de computación cuántica, ¿no? Entonces, el qubit tiene 3 superpoderes que no tiene el bit y que nos permite hacer operaciones con él, que es lo que da la potencia a los ordenadores cuánticos, ¿no? El qubit permite estar, esto es una manera un poco extraña de explicarlo y los físicos se me echarán encima, pero por simplificar, puede estar en el estado 0, puede estar en el estado 1, como los bits que conocemos, pero puede estar en todos los estados intermedios, ¿no? En una especie de superposición de estados que nos permitan jugar con ellos. Imagínate, en el 50% en el estado 1 y en el 50% en el estado 1. Todo esto, los que estéis un poco interesados, habréis oído hablar del gato de Schrödinger, que si está vivo o muerto, ¿no? A la vez. Esto es exactamente el mismo concepto. Nuestro qubit puede estar en 1 o en 0, vivo o muerto a la vez. Entonces, la mecánica cuántica, la física cuántica, nos da las reglas para jugar con este qubit y poder moverlo, girarlo, aplicar operaciones, puertas lógicas sobre él, alrededor de todas estas posibilidades que tenemos. Hacer que un qubit interfiera con otro, hacer que un qubit esté enlazado con otro, el concepto de entanglement, de manera que todas estas operaciones nos permiten, por ejemplo, hacer una búsqueda o encontrar un problema de optimización. En el momento en el que miramos ese qubit, en el que lo medimos, toda esta superposición de estados desaparece y entonces vamos a encontrar un 0 o un 1. De hecho, en la computación cuántica, al final del día, el output es un 0 o un 1, exactamente igual que un bit. Es la parte negativa y la parte positiva, ¿no? Tenemos estos superpoderes, pero no podemos acceder directamente a ellos. Y esto es lo que hace que los ordenadores cuánticos, las fotos que se ven en los artículos, tengan estas formas estrambóticas, ¿no? En realidad, eso que vemos es un frigorífico. Vale. La CPU cuántica, la QPU, en realidad es un chip que no es tan distinto a lo que podemos ver dentro de una torre de ordenador de nuestra casa, pero todo lo demás que está por encima son elementos de control que son los que aplican las puertas lógicas, pero es un frigorífico que pone el ordenador cuántico a 10 grados Kelvin, más o menos. Eso iba a preguntar. O sea, frío de narices. Refrigeración absoluta, pero porque por temas de que el nivel computacional que requiere hace que eso sobrecaliente o... Hay otro componente físico ahí que hay que explicar. El qubit es si nos lo imaginamos como una esfera, ¿no? Donde el 0 está arriba y el 1 está abajo, nosotros podemos tener en cualquier punto de esta esfera el estado que estamos buscando y poner todos esos estados en superposición. Pero en el momento en el que medimos el qubit, va a colapsar, como llamamos, la ecuación de onda, ¿no? Va a colapsar al 0 o al 1, invariablemente. A lo mejor en un 50% de posibilidades de cada uno, un 20 o un 80%, en cualquier proporción con la que nosotros podemos con el qubit. La pregunta es, ¿qué significa medir el qubit? ¿Qué significa mirar el qubit? Claro. ¿Es una persona que con una lupa va a mirar a ver hacia dónde está la flecha mirando? ¿O es un sensor que evalúa ese qubit? En realidad es cuando ese qubit interactúa con cualquier parte del universo. Puede ser con un fotón, porque lo has iluminado, puede ser con una onda de radio, con una onda microonda, puede ser con un rayo estelar que pasaba por ahí y un neutrino pasaba y justo ha chocado con él. Y en ese momento, ese qubit pasa al 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vivimos en un universo donde estamos continuamente bombardeados por partículas, ¿no? Los átomos están continuamente chocando contra ti. Esa es una de las razones por las que en nuestro tamaño no vivimos los conceptos de la mecánica cuántica, ¿no? Estamos continuamente colapsando nuestra función de onda. Entonces, lo que ocurre es que si somos capaces de aislar este qubit de la mejor manera que podamos, evitamos que colapse, evitamos que entre en el 0 o en el 1 durante el mayor tiempo posible. ¿Por qué? ¿Para reducir errores que se puedan producir? Exactamente. Vale. Digamos, imagínate que tu qubit está en el estado 0. Claro. Y pasa un fotón por ahí, le golpea y pasa al estado 1. Claro. Entonces, eso es un error inducido por el sistema, por el entorno. Vale. O puede ocurrir que tú tengas el estado digamos, mirando hacia aquí, de manera que puede ir hacia arriba o hacia abajo con un 50% de posibilidades, pero que por ruido del sistema acabe decayendo hacia
que el estado 1, ¿no? Entonces, Vale. eso va a romper tus cálculos. Esos son errores. Por eso la era en la que estamos hoy se llama la era NISC, que es Noise Intermediate Scale Quantum Computers. Ujú. ¿No? Y lo que intentamos hacer es corregir los errores más rápido de lo que se van generando en el sistema. ¿Cómo puedes evitar entonces? O sea, claro, yo me siento como completamente bombardeado en todo momento de, pues lo que has dicho, ¿no? De partículas. Y claro, si tú tienes un sistema que constantemente está siendo bombardeado, por lo tanto está recibiendo o está modificando su estado y causando errores, ¿cómo puedes aislarlo tanto? O sea, ¿qué concepto físico hay ahí que hace que aísle el Ahí está qubit? el frío. El frío es uno. El frigorífico que Vale. hace que la partícula esté lo más quieta posible. Vale. El calor no deja de ser Claro, o sea, excitación de partículas. Hace que se mueva la partícula. Luego el sistema está tremendamente aislado, es un aislamiento muy bueno. O aislamiento a nivel de material también. A nivel de material, Vale. exacto. De laboratorios, son laboratorios blancos, ¿no? Claro, vale. Y a pesar de todo, el tiempo de decoherencia, que es el KPI que se utiliza para esto, es relativamente corto, ¿no? Esto lo que te indica es cuánto tiempo máximo puede ejecutarse tu algoritmo hasta que vas a perder, pierdas esa capacidad de cálculo. Entonces la batalla, muchas veces en los periódicos vemos cuántos qubits tiene el nuevo ordenador de Google, el nuevo ordenador de Rigetti. La pregunta no es tanto cuántos qubits tienes, sino cuál es tu volumen cuántico, que tiene que ver con qubits lógicos, capacidad de corrección de errores y tiempo de decoherencia de estos qubits, ¿no? Son todas las variables que se tienen. Entonces, hay un montón de arquitecturas distintas. Tú puedes hacer qubits con cualquier elemento atómico, subatómico que tenga esta propiedad, ¿no? La propiedad cuando entras en el mundo de los átomos. Puedes hacer qubits con fotones, puedes hacer qubits con átomos incluso con moléculas de determinadas características, con iones. Y puedes utilizar qubits, puedes crear qubits con átomos artificiales, ¿no? Con superconductores. Pero había como un límite, no un límite, quizás había como un punto, un número de qubits que se pensaba que no se iba a alcanzar hasta dentro de, no sé si 20, 50, 100 años, y hace poco Google lo alcanzó, si no voy errado, o eso publicaron, ¿vale? También, como sabes, no soy un experto del tema, entonces, pero tú has dicho que el número de qubits no es relevante. ¿Por qué lo fue en ese caso? Hay una empresa que ahora mismo... No serían 20 qubits o algo así, ¿no? Google sacó 51 qubits, 52, ahora estamos esperando a tener 72 con otra empresa, 71, 72, vale. Pero hay otra empresa que tiene 5.000 qubits. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Un momento. Nos suena... no sé, pero suena falso, ¿no? No, es verdadero, pero lo que ocurre es que es otro tipo de arquitectura, es lo que llamamos quantum annealers, que lo que hacen no es buscar que el qubit no entre en decoherencia, vale, sino fomentar que haga eso y hacer que el sistema se relaje a su estado natural, vale. Pero de alguna manera, no quiero entrar en tecnicismos, porque yo tampoco los entiendo. Ya no te estoy entendiendo desde hace 10 minutos, o sea que... digamos, para entendernos, que es otra arquitectura, vale, donde ese volumen de qubits está pensado de otra manera. Está pensado para que tú mapees tu problema con la forma en la que tus qubits están puestos sobre el sistema y que esos qubits, al entrar en decoherencia, te den automáticamente la resolución del problema. Estos sistemas se utilizan para problemas de optimización. Vale. Que siguen unas reglas muy parecidas al machine learning, en realidad, ¿no? Pero perdona la interrupción, pero ¿están puestos en la misma, o sea, en la misma localización física? Sí, exacto. Son máquinas. Entonces tienes una máquina del tamaño de un aeropuerto, ¿no? De 50.000. Así, yo me imagino, si tienes que alcanzar toda ese nivel de frío más aislamiento temporal total, de material, sí, tiene que ser unas cámaras enormes, ¿no? Ahí está el truco, ¿no? Este ordenador de 5.000 qubits, sí, en realidad ocupa más o menos lo que esta habitación, un poquito más pequeño, ¿no? Pero no tiene esas mismas necesidades. Vale. Los ordenadores que escuchamos de 60 qubits y demás vienen a ser del tamaño de esta habitación. También. ¿No? La parte grande, el golden chandelier que llaman, vale, sobre todo porque está hecho de oro. Vale. Las propiedades conductoras del oro, ¿no? No porque quieren que sea bonito. Exacto. Para aparentar. De Swarovski podríamos hacerlo también. Exacto. Son también del tamaño de esta habitación, ¿no? Vale. Porque es que al final todos los qubits están metidos en una plaquita relativamente pequeña, ¿no? Claro, es que es el envoltorio, es el packaging lo que importa ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Continuamente, investigadores en todo el mundo están intentando buscar el nuevo material, el nuevo diseño, la nueva arquitectura de qubits que permita aumentar los tiempos de decoherencia, reducir los errores,
o introducir más qubits en el mismo lápiz, ¿no? En la misma placa. No deja de ser lo mismo que ocurrió con la computación clásica hace 40, 60, 70 años. Claro, que al final la mejora de cierto material aquí, pues no. Exacto. Vale. Entonces, hoy lo que se dice es la frase famosa de que la computación cuántica va a romper la criptografía y toda la comunicación segura, ¿no? Sí, y va a ser el fin del... ¿Es mito o es realidad? Es realidad y mito al mismo tiempo. La respuesta es: las computadoras cuánticas pueden romper la criptografía basada en el RSA, sí. Que es el protocolo por defecto que se utilizan prácticamente todas las comunicaciones que utilizamos en Internet. Sí, existe un algoritmo, que es el algoritmo de Shor, que tiene ya un par de décadas, que nos dice exactamente lo que tenemos que hacer para encontrar, esto es muy divertido, las claves que utilizamos en Internet están basadas en un algoritmo que lo que busca son los factores primos de un número. Sí, exacto. Si yo te digo el número 15, tú inmediatamente puedes decir el 3 y el 5 son los números primos que dan 15, ¿no? Si yo te digo 3.475.383, pues te va a costar un poquito más encontrarlo, ¿no? Exacto. Un ordenador para ese número lo puede calcular en un par de segundos, incluso un poquito menos. Pero si yo te digo 1024, con 1024 bits, que va a ser un poco lo que hace el CRSA ahora mismo, necesitas más o menos toda la edad del universo para poder computar esos dos números. Es un problema tonto, porque además si yo te digo cuáles son los dos números, tú enseguida puedes encontrar, saber si es verdad o si... Pero es por la longitud, es más que nada porque la única manera de encontrar esos dos números, si no tienes ninguno de los dos, es por fuerza bruta. Exacto. Entonces, aquí entraríamos en temas de complejidad computacional, problemas NP completos y demás, que da para una biblioteca entera. Exacto. Pero es muy difícil resolver ese problema de manera eficiente. Bueno, este algoritmo que utiliza este poder de los qubits es capaz de encontrar una solución a un problema que no es este, pero que transponiéndolo somos capaces de encontrar una clave RSA. Vale. Esa es la parte de verdad. ¿Y la parte de mito? La parte de mito es que necesitamos 1 millón y pico, 1,5 millones, 2 millones, dependiendo de a quién preguntes, de qubits para poder y vamos por 50 y pico. Exacto. Vale. Entonces, bueno, pero igual habrá un equivalente a la ley de Moore, ¿no? En la cuántica. Ahora hablaremos de esto, ¿no? Antes de que podamos romper toda la criptografía actual, vamos a ser capaces de desarrollar un algoritmo criptográfico post-cuántico. Es decir, en lugar de utilizar RSA, que se basa en la factorización de números primos, una manera de intercambiar claves que no se base en ese problema concreto. Claro. Que sea muy difícil de encontrar, que sea casi imposible, pero viable, pero que esté basado en otro problema matemático. Y esto es precisamente lo que la Agencia de Estándares y de Seguridad de Estados Unidos está haciendo activamente ahora, ¿no? Ahora quedan, creo que son 8 o 10 finalistas de algoritmos clásicos, normales, que puedes hacer con un ordenador normal, pero que sería como la nueva evolución para este tipo de comunicación. Y en paralelo, una rama de la computación, una rama de la cuántica, es la comunicación cuántica, que habla de quantum cryptography. Que estos son dispositivos comerciales que los puedes comprar, lo puedes poner en tu oficina y otra en la oficina de tu amigo, ¿no? Y puedes intercambiar una clave cuántica a través de fibra óptica normal, que es completamente, lo que hacemos a día de hoy, irrompible. De hecho, si alguien a priori fuera capaz de espiar un mensaje que mandas con uno de estos sistemas, seguramente merecería un Nobel porque habría descubierto un agujero en la mecánica cuántica. ¿Cómo iniciaste con todo eso? O sea, ¿cómo se puede...? Vamos a hablar quizás más tangiblemente de cómo entra uno en eso. O sea, ¿qué tipos de materiales hay en Internet? ¿Qué papel juega el open source en todo esto? Sí. Porque ¿qué herramientas hay disponibles para empezar a toquetear? ¿Y qué tipo de experimentos has hecho tú para empezar? Porque... Claro. Bueno, esto es un mundo que hasta ahora tradicionalmente ha estado adueñado por los doctores, ¿no? Físicos, en física por el mundo teórica, de investigación, ¿no? La materia condensada, matemáticos, exactamente, investigación. Y porque es necesario. Pero no sector privado, ¿no? ¿Ha sido más universidad o también? En Estados Unidos también, porque la relación entre lo privado y la investigación es muy distinta que la que tenemos en Europa. Google, IBM,
Correcto. Microsoft tienen grandes departamentos de investigación, no solo en cuántica, sino en muchas otras cosas, y han sido un poco la cabeza de playa de esto. En Europa ha sido en base a pura investigación, ¿no? De universidades, grupos de estudio, etcétera, etcétera. Aquí en Barcelona, de hecho, tenemos bastantes grupos que funcionan muy bien, que hacen un trabajo brutal y lleno de gente tremendamente inteligente. Pero poco a poco está empezando a haber, y gracias a eso es por lo que estoy aquí, huecos para que gente como yo, que no tenemos las neuronas suficientes como para hacer un doctorado, podamos entrar y juntar los dos mundos, ¿no? El mundo de la investigación con el mundo del negocio. Intentar buscar ese hueco donde haya aplicaciones reales, ¿no? Claro. Las que alguien pueda pagar, una eficiencia que pueda tener un business case. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Bueno, el camino que yo hice fue buscar formación online en Coursera, hay opciones, ¿no? edX y todos estos sitios. Hay varios cursos. Compré los libros clásicos que recomienda la gente. De hecho, contacté con varios catedráticos que me recomendaron unos libros increíbles. Me los compré, los leí y me fui a dormir llorando porque no entendía absolutamente nada. Iba a decir, ¿qué porcentaje entendiste? Porque yo ya leyendo el resumen que hay por la parte de atrás ya he dicho, digo, hostia. Pues, sí. Claro, es un mundo que a priori necesita, primero, tener el álgebra lineal súper controlada, o sea, tienes que tener una base de matemáticas importante. Es útil tener una base de física, obviamente, y de física cuántica en concreto, de mecánica cuántica, para saber de qué estás hablando. Y luego es importante tener conocimiento de dominio del problema que estás resolviendo. Entonces, es una combinación un poco compleja y muy difícil de encontrar en investigadores o en programadores, porque son como tres patas totalmente. Y que requiere que te pongas al día de cosas que quizás estudiaste en la uni, pero claro, ya hace 11, 12 años. Exactamente. Entonces, como decías, vas tirando el hilo, ¿no? Entonces, estás leyendo un problema, una manera de resolver un problema y te das cuenta que necesitas recuperar algo de cálculo de cómo hacer la transformada de Fourier. Pues vuelves a repasar y a estudiar, ¿no? Y te das cuenta que ojalá hubiera sido más a clase y menos la cafetería hace tantos años. Servía para algo eso, ¿no? O sea, sí, es una manera... Convoluciones y todo. Tiendo a pensar que si hubiera estudiado de la misma manera que he estado estudiando en los últimos meses, habría sacado la carrera de curso por año. Ah, ya, sí, claro. Si ahora pudiera hablar con mi yo de cuando tenía 20 pasado, años. ¿Sabes? Exacto. Pero, en cualquier caso, el recorrido que he hecho, y que ha sido largo y un poco doloroso, se puede optimizar mucho. Seguramente no hace falta hacer algunas de las cosas que he hecho en el mismo orden, sino que se puede entrar de manera mucho más fácil. Estamos en un momento donde la comunidad open source, sobre todo liderada por Google y por IBM, tienen comunidades enormes, tienen frameworks open source. En el caso de IBM, Qiskit es un poco la herramienta por defecto que hay ahora mismo con la comunidad más grande. O sea, de las grandes, ¿quiénes son los porque ayer estuvimos hablando de inteligencia artificial en un programa también que grabamos, y era como comentamos que Microsoft tiene las mejores, al menos de inteligencia artificial conversacional, que Amazon tiene también, pues se ve que son un poco más una castaña, pero evidentemente no quisimos decirlo así durante el programa, o la invitada no quiso decirlo así, pero como este programa pues, se va a publicar, pues no, como esto no es lineal, esto es cuántico, no sé el orden, ya dejo de decir, este es el episodio número 6, ¿no? Pues ya no lo digo, entonces ya lo está en una superposición de... Exacto, aquí los grandes players o sea, ¿quién te ofrece qué, digamos? Para empezar, el player principal sería IBM. IBM, vale. Por dos razones, o tres razones. Una, porque tiene el framework ya montado que se llama Qiskit, que vale. funciona sobre Python, entonces a poco que tengas conocimientos básicos de Python, que vengas de Data Science o seas programador o lo que sea, es instalar el módulo y empezar a jugar con ello. Tienen una documentación muy buena acompañada con una comunidad estupenda, y son los que más tracción están teniendo. Ahora mismo, ahora en verano, acaban de terminar lo que han llamado el Qiskit Summer School, que ha sido una formación bastante intensa de 2 semanas, donde se les han apuntado creo que 4 o 5.000 personas, lo cual son números ya considerables. Y han cubierto todo, ¿no? Desde las partes teóricas hasta ejercicios, proyectos y demás. Y con esta herramienta, con Qiskit, ya puedes desarrollar tu algoritmo cuántico, desarrollar un juego, hacer un poco lo que quieras, ver y evaluar y ver tú mismo para qué cosas un ordenador cuántico sirve mejor que un ordenador clásico y para qué cosas no tiene sentido utilizar un ordenador cuántico.
entiendo que tiene como su propio sandbox o que lo ejecutas todo el código que tú haces en una serie, en una suerte de ordenador virtual, ¿no? O en un ordenador cuántico Bueno, real. real, quiere decir, no, tú no lo tienes, evidentemente. No lo tienes, Entonces, que está en la nube, tienen bien. varios ordenadores cuánticos con distintos números de qubits. El más grande que está abierto a la comunidad, si no me equivoco, creo que tiene 16 qubits, Vale. lo cual, bueno, es relevante, ¿no? Si quieres acceder al de 50, vas a tener que pagar, ¿no? Claro, me imagino que al principio haces juegos 3 en raya, para no necesitas computar la edad del universo y cosas así, ¿no? Pero, exactamente. Vale. ¿no? Pero, aunque seáis esos 5.000 estudiantes ahora, pero los que habrá que estén utilizando todo esto, imagino que también habrá como su propio sistema de colas o algo, ¿no? Porque tienen no... un sistema de colas, esto es normal, de 16 qubits, claro. Tú mandas un job y te dan... Y 2 horas después recibes el resultado, ¿no? Vale. O sea, tú lo mandas y no es que no te dan una ventana de ejecución en la que tú Eso puedes... es. No, es un sistema síncrono donde desarrollas tu circuito. Vale. Qiskit esto todo sigue siendo muy bajo nivel. Estás haciendo puertas lógicas. Vale. Si recuerdas, ¿no? Las puertas SAN, OR y demás para electrónica digital y tal, pues esto es lo mismo. Tienes tu puerta NOT, tienes tu puerta Z, I, bueno, de otros... vale. Pero luego tienes 2 puertas mágicas, que son las puertas que sacan el partido a la mecánica cuántica, ¿no? Tienes la puerta H, que genera superposición, vale. Y tienes la puerta C0, que genera entanglement. Esto es lo que hace que 2 qubits estén de alguna manera entrelazados y... Explica un poco más este concepto, porque no, o sea, yo lo conocía, pero muy por encima, pero entanglement es algo también sale bastante. Sí, el entrelazamiento al final es una propiedad física que está comprobada y está demostrada empíricamente, que dice que 2 qubits, que de nuevo pueden ser fotones, pueden ser electrones, pueden ser partes de átomos, pueden ser átomos artificiales, quedan ligados o entrelazados de alguna manera que no terminamos de comprender, que es lo bonito de la mecánica cuántica. Vale. No necesariamente la comprendemos, pero quedan enlazados. Entonces, al estar enlazados implica que si yo conozco una propiedad de mi qubit y tú te vas con tu qubit entrelazado al mío a otro sitio, y yo conozco una propiedad de mi qubit, automáticamente voy a saber la propiedad del tuyo. Vale. Por ejemplo, tú y yo cogemos 2 qubits, los entrelazamos con una microonda, por ejemplo, es un proceso físico, de una manera muy concreta, y tú te vas a la luna y yo me quedo aquí. Y entonces yo miro mi qubit. Y en el momento en el que lo miro, como decíamos antes, puede estar en 1 o en 0, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Vale. Ya no va a estar entre medias, no. Cuando lo miro ya va a estar en 1 o en 0. Pero cuando lo miro y veo que está en 1, voy a saber automáticamente que el tuyo va a estar en 1. Vale. Es como que mi qubit está afectando al tuyo. ¿Está afectando o está como el pairing de Bluetooth, ¿no? Para que nos entendamos, o sea, se replica al momento, o sea, al instante, el estado o solo en determinados momentos? Se replica al instante, vale. Y obviamente hay muchas teorías y mucho que hablar sobre esto, ¿no? Einstein decía que tiene que haber alguna propiedad oculta que no somos capaces de ver que hace que el estado del qubit esté predefinido, ¿no? Vale. Sepamos que los dos están hacia arriba, lo que pasa es que hasta que no lo veamos no está. Pero en realidad esto está demostrado que no es así. Esto se demostró después de que Einstein muriera y que no es que haya una propiedad oculta, sino que los qubits funcionan de una manera no local y no realista. Esto ya es más de física. Necesitamos más droga para eso. Pero más droga y más cerveza. Pero el caso es que no hay una propiedad oculta que no somos capaces de mirar. El caso es que hay algo que relaciona estos 2 qubits, que de nuevo pueden ser 2 fotones, o pueden ser 2 partículas, 2 iones que están en un pozo electromagnético, que hace que cuando yo mire el mío y esté para arriba, el tuyo va a estar para arriba. A pesar de la distancia que pueda haber. A pesar de la distancia. Y esto hace que sea posible un fenómeno que es conocido, que es el de la teleportación. Claro. Podemos teleportar qubits, no te imagines. La parte real es, se pueden teleportar qubits. La parte hype no real es Star Trek. Estaba pensando en Star Trek, precisamente. O sea, no podemos, no se va a poder teleportar gente o ovejas ni nada. Y tampoco se pueden teleportar cosas más rápido de la velocidad de la luz. Un montón de vale. Y tampoco se puede clonar, por cierto. Vale. Que es otra de las cosas que se preguntan habitualmente. Es de hecho una de las reglas de la mecánica cuántica. No se pueden clonar. Se me ocurre una fricada, pero no voy a comentarla con el tema de la clonación. Pero, no, claro, o sea,
a mucha gente le puede explotar la cabeza pensando en todos estos conceptos. Entonces, claro, ¿hasta qué punto tú no sientes síndrome del impostor diciendo ¿qué cojones estoy haciendo yo estudiando esto? Cuando... Soy un auténtico impostor hablando contigo de esto cuando hay gente que se ha dedicado toda su vida a estudiarlo, ¿no? Vale. Y que aún así te dice abiertamente, yo no lo entiendo. Sé que es que funciona. Me estás diciendo muchos conceptos que por lo que tú me estás diciendo no los entiendes, pero funcionan. Exacto. O que no se saben en general, como la sincronía hasta de los qubits, ¿no? O sea, la mecánica cuántica es una de las... es en realidad un framework, ¿no? de trabajo sobre el que se desarrollan otras teorías. Por ejemplo, la teoría de Quantum Electrodynamics, ¿no? O Quantum Field Theory. Algunas de estas teorías han hecho comprobaciones empíricas que demuestran las comprobaciones matemáticas con un nivel de detalle que no se había visto nunca antes en la historia de la ciencia. Vale. Entonces, a día de hoy, la comunidad científica está plenamente convencida de que la mecánica cuántica reina el mundo de las cosas pequeñas. Exacto. Y de hecho, en cierta manera, el mundo de las cosas grandes también, lo que pasa es que, por ser cosas grandes, no las podemos observar. Estamos colapsando continuamente, ¿no? Luego hay un montón de teorías ya más mindfuck del tipo many worlds, ¿no? Que existen mundos paralelos y tal. Una parte importante de los... Otro rabbit hole, o sea, es que ya por ahí es como entrar en Wikipedia, empezar a ver artículos relacionados. Antes me preguntabas de cómo de fácil es acabar cayéndose, ¿no? Y sí. Dentro de la computación cuántica hay una rama muy importante y muy divertida que es el Quantum Machine Learning. Vale. Que es cómo enlazas redes neuronales o algoritmos de Machine Learning que hoy conocemos bien con computación cuántica. ¿Para acelerar el proceso de training o exacto, para darle otro tipo de poderes? Imagínate una red neuronal donde algunas de tus capas ocultas son tremendamente costosas de training. Por tiempo, por recursos, por infraestructura, porque a nivel de algoritmos no supervisados, por ejemplo, porque no tengas suficientes datos o porque tus datos sean muy difíciles de tratar con ellos. A día de hoy, ¿qué es lo que hacemos? Reducimos dimensiones, reducimos la complejidad del algoritmo. Bueno, lo que la gente está investigando, y todavía es un mundo incipiente, ¿no? Es qué puede pasar, cómo podemos hacer sistemas híbridos donde un algoritmo cuántico pueda ayudar y optimizar estos problemas. Por ejemplo, creo que uno de los problemas que hay ahí es la predicción meteorológica, ¿no? Puedes predecir más o menos 1 o 2 días con algoritmos tradicionales, pero para ver a 6 meses vista nunca puedes predecirlo. Igual la cuántica hay tantos factores que no es imposible, es computacionalmente inviable encontrar una solución. Exacto. Al final, a día de hoy, los problemas más adecuados para la computación cuántica son los problemas de optimización. Todo lo que sea buscar una manera más eficiente de hacer algo. Pues puede ser encontrar el portfolio más adecuado a nivel de inversión para un nivel de riesgo. Donde dices, bueno, quiero elegir 20 valores de todas las empresas que cotizan en el Nasdaq, Dow Jones y tal. Bueno, los quants en los bancos, ¿no? La gente que se dedica a fondos de inversión, es un problema que se enfrentan a él continuamente. Y genera dinero. Entonces, por eso van a invertir en ello. Exacto. JP Morgan ha sido la primera gran corporación que montó un equipo cuántico importante. Exacto. Calculamos que a partir del año que viene, más de un 5% de grandes corporaciones en el mundo van a tener un equipo cuántico. Vale. Finanzas, optimización búsqueda de materiales, modelado, farma, agricultura, a nivel de fertilizantes, por ejemplo. Todos estos problemas de optimización son ripe para la computación cuántica. Gestión de tráfico. Volkswagen publicó un paper hace varios meses donde demostraban, esto es algo que han ido haciendo primero en Shanghái, luego lo hicieron en el Web Summit del año pasado, en Lisboa. Utilizaron esta computadora que te decía de 5.000 qubits, en ese momento tenían una de 2.000, utilizaron esa computadora para optimizar los autobuses que iban por todo Lisboa hasta el sitio de conferencia del Web Summit. De hecho, vi un vídeo hace un par de días de eso, de aplicando este tipo de algoritmos, vas a permitir, o sea, la consecuencia era, vamos a eliminar las rotondas de las ciudades, porque cuando tengas todo de coches autónomos, ya, o sea, pasarán pero como a milímetros el uno del otro, porque nunca van a chocar, no van a colisionar, no va a hacer falta que hagas rotondas ni que hagas incluso semáforos, en verdad, ¿no?
Yo todavía no me termino de fiar de eso. Porque... Yo tampoco, porque siempre habrá gente con un coche, con un SEAT de toda la vida que rompa el sistema, pero... Pero ahí está, ¿no? Donde la mayoría de problemas, la propia generadora de iRAS está entrando aquí. O sea, es un mundo que es muy incipiente y desde el área de negocio ya se están viendo los potenciales problemas donde esto puede traer soluciones. Vale. Hay ahora unos 10 fondos exclusivos invirtiendo en startups en cuántica, ninguno en España, pero en Francia hay uno que trabaja bastante bien. Y luego grandes fondos, los típicos VC, Andreessen Horowitz, sí, todos ellos tienen una, dos o tres participadas. Sequoia tiene, Axel tiene. O sea, los grandes fondos que invierten en grandes unicornios conocidos tienen ya participaciones desde series A, B, C hasta SID en empresas de cuántica. Desde el lado del software, además, no solo desde el lado del hardware, sino que ya estamos subiendo capas, ¿no? Capas de abstracción. Al principio programábamos el ensamblador directamente en el chip cuántico. Luego programábamos las librerías que transpilaban a este ensamblador. Y ahora ya estamos empezando a trabajar de manera agnóstica al hardware. Claro. De manera que el circuito, ¿no? La manera de implementar este qubit que gane, o a lo mejor son 2 o son 3 los que ganan. Ahora mismo hay unas cuantas empresas con distintos approaches. No tendremos que preocuparnos de reaplicar otra vez todos nuestros problemas, sino que al final diremos, vale, esta computadora tiene tantos qubits, me da igual que esté hecha con fotones, que con iones, que con qubits transmon, que con lo que sea. ¿Qué va más rápido, el hardware o el software en este mundo? Yo creo que van de la mano. Vale. El hardware, lógicamente, necesita una inversión de capital mucho más grande y un riesgo mucho más grande. De verdad que es otro tipo de guerra, ¿no? Y el que gane ahí, pues se llevará el gato al agua. Nunca bueno, es que claro, puedes trabajar en las dos vertientes. Igual que en la arquitectura computacional tradicional, digamos. Puedes trabajar en hardware y hubo todavía hay gente que ha trabajado en tarjetas perforadas, ¿no? Exactamente. Es un poco... usamos la analogía de cómo la computación clásica ha ido evolucionando desde el ENIAC hasta hoy, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande, y es que hemos aprendido mucho hasta ahora, ¿no? La ley de Moore ha ido avanzando poquito a poco y ha ido creciendo, ¿no? Como sabemos, que ha llegado a su tope, pero no tenemos por qué cometer los mismos errores. No, y hoy en día cuentas con una inteligencia colectiva, ¿no? También de... Exactamente, ¿no? Hoy todo Internet. Puedes aprender computación cuántica con YouTube. Sí, exacto. Hace 20 años no podías aprender cálculo con YouTube. Igual en 3 meses pues tienes la base de computación cuántica, ¿no? Y ponte a hacer eso en los años 70. No creo, ¿no? O 6 o 9 o... Bueno, sí. En 6 meses puedes programar cosas con cuántica sin saber muy bien lo que estás haciendo. Vale. En 12 puedes saber algo más, ¿no? Pero es una carrera de fondo. ¿Por dónde empiezas? O sea, ¿qué es lo primero que tú empiezas a programar? ¿Juegos? Los juegos es una de hecho, es una manera muy buena porque no te tienes que centrar en la parte teórica, que a lo mejor es un poco más compleja, claro, sino simplemente ver los resultados de lo que ocurre. Tú estás con el juego de la serpiente, me has dicho. Estoy intentando programar un Snake, ¿no? Sí. Los que seáis suficientemente viejos y os acordáis del Nokia. Sí, 3310. Pero en realidad yo me basaba en el Nibbles, que era la serpiente que venía con QBasic en MS2 hace un montón de años. De 30 años, completamente. Vale. Bueno, no era una serpiente que programabas en Basic, un lenguaje que empezabas con... Sí. Tenías que poner las líneas al principio, 10, no sé qué, 20, no sé qué, 30, sí. no sé qué. Y todo esto empezó porque hice una analogía donde recordaba cuando yo empecé a programar en este lenguaje, ¿no? Y cómo el mundo ha avanzado en 30 años. Yo he cambiado de carrera completamente varias veces, he dejado la programación para hacerme manager y tal, pero programar ahora me recuerda un poco a esa época, ¿no? Eras totalmente junior, no sabías muy bien qué pasaba por debajo de esas líneas de código, tenías obviamente unos recursos muy limitados, ¿no? Las pantallas eran monocromo prácticamente y a lo mejor hacer un juego de serpiente necesitaba un montón de líneas. Sí. Pero de ahí la gente me fue tirando de la pierna y digo, pues vamos a ver si podemos hacer una serpiente donde el gusano cuántico pueda superar a un gusano clásico, ¿no? Que compitan entre ellos. La idea que tengo, no es un work in progress, es que el gusano cuántico, como puede explorar todo el tablero al mismo tiempo y elegir
la dirección adecuada siempre, debería poder capturar más puntos, más manzanas que la serpiente clásica. Pero es un work in progress. ¿Y en qué punto está ahora? Está en un punto donde la serpiente cuántica sobrevive más tiempo, Sí. pero es muy tonta todavía. O sea, yo lo he visto antes, has ejecutado un par de veces y evitaba mucho las colisiones con la serpiente tradicional, pero se quedaban hacía muchos loops raros. Sí, está, ¿no? es un work in progress todavía. Vale. El primer approach que he tenido... ¿Por qué? O sea, ¿por qué se da ese caso? ¿Lo sabes o es un no sé por qué, pero está sucediendo así? Eso pasa un poco como las redes neuronales, ¿no? Que a veces la entrenas, montas tus nodos, utilizas la red que consideras que es más adecuada para el problema que tienes delante, y entonces ves que salen inferencias extrañas. Vale. Pero no sabes por qué, no sabes qué está ocurriendo dentro de las capas ocultas de la red neuronal. Claro, claro. Para mí el ejemplo más bonito era el dreaming que sacó la gente de Google, ¿no? Que daban la vuelta a la red neuronal con las GAN que llaman, y le decían, oye, te doy un perro, una chica y un edificio. Y te sacaba una imagen completa con idas de olla, con LSD. O sea, ¿qué ocurriría si le das droga a un ordenador? Ya. Y te LSD cuántico. Eso sí que sería la... O sea, es darle la vuelta. Normalmente a un algoritmo de reconocimiento, tú le dices, toma esta foto, dime si hay un hombre, una mujer o un animal, ¿no? Sí. De manera que en el lado derecho de tu red tienes los labels que quieres identificar. Exacto. Y en el lado izquierdo, tu producto en bruto. Entonces, ¿qué ocurre si le das la vuelta? Y dices, oye, yo te doy los labels y tú me haces algo con esto, a ver qué sale. Yeah. Y bueno, salen cosas increíbles, ¿no? con estos experimentos. Yo creo que la computación cuántica está muy relacionada con esto. Y con estos experimentos, estos juegos que no tienen un sentido real, primero sirven muy bien para aprender y para generar intuición en este sector. Porque al final tienes que cambiar tu forma de pensar. La manera en la que pensamos los programadores, en los bits, en las variables que asignamos, cómo funciona un programa de manera funcional o estructurada, eso lo tienes que cambiar continuamente. Porque ahora vas a tener un estado donde estás comprobando todos los estados al mismo tiempo. Alguien decía, comparaba esto con buscar una solución en un laberinto, ¿no? Decía, pues, si tú te programas un algoritmo para encontrar la salida de un laberinto, puedes hacerlo mejor o peor, ¿no? Pero al final vas a ir iterando paso por paso. Sea por fuerza bruta, claro. Por fuerza bruta o con algoritmos que te reducen el número de pasos para, bueno, yo qué sé, irte marcando puntos o ir haciendo distintos algoritmos de redes, digistras o cosas así. Sí. El problema del Traveler Salesman Problem, ¿no? Correcto. También. El equivalente cuántico es que tú inundas el laberinto y ves por dónde sale el agua. Ah, vale. Esa es la manera. O sea, es una manera muy simplista de explicarlo, pero es un cambio de mentalidad brutal, claro. Respecto a cómo un programador afronta un problema típico. Vale. En ese sentido, y volviendo un poco a cómo empiezas, porque ahora yo estaba pensando, hostia, me acuerdo cuando empecé a programar, tu primera frustración es, esto no compila. ¿Por qué? Porque son cosas de sintaxis. Una vez aprendes la sintaxis, luego es igual la interconexión entre clases, pues ya ahí hay cosas que no acabas de entender por qué me llega el parámetro o por qué no. Luego ya te metes con framework, ¿no? A nivel de framework. Ya es, bueno, aquí hay una función a la que yo no puedo acceder, pero me dice que yo le paso esto y devuelve. Y te genera mucha frustración que algo no funcione, ¿no? En ese sentido, tú has dicho 6, 9 meses es lo que tardas a poder programar algo básico, ¿no? ¿Cómo gestionas la frustración esta? Porque al final, hoy en día, aprender a programar en Rails, pues haces el típico to-do list en Rails, el tutorial, en 15 minutos estás programando algo que igual no lo entiendes tampoco. Hay mucha magia detrás, especialmente en Rails, ¿no? Sí. Pero ¿cómo gestionas la frustración de 9 meses sin quizás producir nada? Con comunidad. Vale. Juntándote con gente. Es algo suficientemente difícil y que muchas veces necesitas hacer pair programming solo para saber si realmente tienes el approach que toca, ¿no? Vale. En este ejemplo de la serpiente, por ejemplo, mi primer approach para resolverlo, y empecé directo, ¿no? Me metí de lleno y me di cuenta que no tenía qubits suficientes como para poder resolverlo, ¿no? Estaba utilizando un approach que habría necesitado unos 200 qubits.
para poder trabajar. ¿Y cómo lo sabes a priori eso? No... Bueno, primero empiezas con la idea, ¿no? Empiezas a programarla y cuando primero te haces un toy model, ¿no? Dices, a ver, ¿qué ocurriría si mi tablero de la serpiente fuera de 5x5? Claro, es proporcional. Y hay veces que es muy fácil ver cómo crece proporcionalmente, pero hay veces que no es tan fácil. Vale. Entonces, porque tu circuito va creciendo de maneras extrañas. Claro, porque el tablero de la serpiente no solo es, entiendo que no solo es proporcional al tablero, sino que tienes otro elemento que es la otra serpiente. La otra serpiente, Claro. Los distintos pasos que tienes. Y por donde aparecen los puntos de comida, ¿no? Y Claro. todas las... O sea, al final, la computación cuántica existe por o se creó por una razón, y era simular el universo. Richard Feynman, que se puede considerar el padre de la computación cuántica, el padre del Quantum Electrodynamics, él decía que al final, si la naturaleza es cuántica, si nosotros no podemos saber el estado y la posición de un electrón, pues una computadora que lo quiera simular va a tener que ser cuántica. Claro. Nosotros no podemos simular moléculas de la manera real, Claro. porque tienen excesivas variables como para que nuestros ordenadores de juguete puedan trabajar con ellos. Entonces, la única manera, aparentemente, de poder simular esto, lo que Alan Turing llamaría una máquina universal, es con una computadora cuántica. Y ahí es donde estamos. Hemos cogido todo lo que dijo Turing hace ya un siglo y lo estamos rehaciendo para que tenga sentido a nivel universal con una simulación cuántica. ¿Qué recursos hay? Tú has mencionado a YouTube, hay los libros que quizás pues quieres compartir 2 o 3 títulos por lo menos para empezar con lo básico, ¿no? Y luego a nivel de ejercicios, ¿no? O sea, qué tipo... Y sobre todo, también qué lenguajes de programación, porque has dicho que pues, lo que está sobre IBM, ¿no? Está montado en Python, pero se puede hacer cuántica con otros lenguajes de programación, ¿no? Hay muchísimos recursos y Vale. muchísimo open source. Hay lenguajes propios que han sacado grupos de investigación. Por ejemplo, Google utiliza un lenguaje que se llama Circ. Vale. Trabajando en Python también. Microsoft tiene QSharp, que está medio basado en C#. Y hay muchas opciones, ¿no? Incluso hay cosas para JavaScript. Dios me libre de trabajar. Ostras, ¿te imaginas? Ya JavaScript es un poco cuántico. Es una broma interna, ¿no? Identificar el scope de una variable es totalmente cuántico en JavaScript. Exacto. Pero hay prácticamente todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Hay simuladores, pequeños simuladores gráficos para poder trastear. Pero antes de entrar ahí, yo recomendaría entrar en una comunidad. Eso es muy interesante. ¿Qué tipo de comunidad que hay? Pues es un grupo. Sobre todo en Slack hay workspaces, hay grupos de todo tipo, localizados, no localizados. Nosotros llevamos uno en español, porque también estudiar en tu idioma te da cierta ventaja. Sí. Aunque luego es raro decir entrelazamiento, pero yo recomiendo entrar en comunidades. La comunidad es, en general, por la dificultad inherente que tiene, es bastante ayuda mucho, ¿no? Supongo que porque la gente se ha dado cuenta de que cuando han entrado les ha costado mucho y necesitas un hombro sobre el que llorar de vez en cuando. Exacto. Pues la gente se vuelca mucho a ayudar. La propia gente de Qiskit, de IBM, tiene un Slack muy potente con mucha gente donde, bueno, estás haciendo un problema, oye, no sé cómo mapear este parámetro en este circuito y tal, y enseguida hay un montón de gente dispuesta a echarte una mano, a orientarte o a trabajar el problema continuamente, ¿no? Nosotros tenemos una pequeña comunidad donde lo que hacemos es encontramos un problema o discutimos un problema y decimos, vale, ¿cómo lo atacaríamos con distintos approaches, ¿no? Por ejemplo, un hundir la flota. Oye, ¿cómo haríamos un hundir la flota cuántica, ¿no? ¿Cómo tendría sentido hacerlo? Bueno, pues podemos aplicar este algoritmo o este otro. Vamos a, mira, tú lo haces con este algoritmo, yo con este otro y vemos a ver cuál es más eficiente o cuál al final funciona. Aquí lo difícil no es solo hacer el algoritmo, tienes que hacer algo que sea mejor que la alternativa clásica. Claro, ese es el reto, porque si no, ¿para qué? Exactamente. Vale. Entonces tú me dices, oye, ¿qué vamos a hacer de manera cuántica algo que busque en una base de datos, una cadena de texto? Sí, pero no va a ser ni de lejos tan eficiente como las soluciones clásicas que tenemos hoy en día para buscar datos indexados, ¿no? Entonces hay otro tipo de problemas que sí que son más óptimos para esto. ¿Y vosotros queréis lanzar en Barcelona pues el Quantum Beers o...? Estamos organizándolo. Si dependiendo de lo que ocurra con la pandemia, haremos el primero en septiembre o en octubre
Vamos a hacer una serie de eventos mensuales o bimensuales precisamente para esto, ¿no? Para crear esta comunidad más en persona. Quantum Beers va a ser, o los Entangled Beers o algo así. Claro. Para Barcelona es una ciudad súper potente a nivel de gente. La comunidad es brutal. Aquí tenemos... ¿Cuánta gente estimas que hay en Barcelona metida en esto? Quizá un par de cientos de personas. Vale. Al final, quizá 300. Al final aquí tenemos el ICFO, Claro. tenemos el FAE, tanto la UPC como la UB y la UAB están muy volcadas en este tema. Entonces hay mucha gente desde el lado de investigación. Tenemos 4 o 5 startups ya montadas. Está obviamente el centro de supercomputación también, ¿no? Que tangencialmente está relacionado. Entonces, es una comunidad muy potente la de Barcelona. Y en España en general lo petamos en computación cuántica. Si miras a Microsoft, Google, IBM, en sus top tienen españoles. Sí, eso es verdad. Eso, bueno, ya no es que yo lo supiera, pero sí que es una cosa que hemos comentado varias veces y muchas veces que sí que he visto por lo mismo, ¿no? Mirando ciertos documentales, ciertos vídeos por YouTube y ves que, coño, es un español que está hablando, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué siempre? Es como, está en todas partes. Lamentablemente, o sea, a nivel de inversión, China no se sabe lo que está haciendo, pero se sabe que es brutal, ¿no? Son los que crearon el enlace de criptografía cuántica de 1200 kilómetros, cuando el récord hasta ahora era de 100 kilómetros. Se sabe que están trabajando en ordenadores con una barbaridad de qubits, pero bueno, todo queda dentro de su muralla oscura donde no se sabe lo que hay al otro lado. Estados Unidos obviamente está invirtiendo una barbaridad, sobre todo desde el lado privado. Claro. Canadá es uno de los líderes. De hecho, mi apuesta personal es que Toronto va a ser el Silicon Valley cuántico, si no lo es ya. Tiene una gran cantidad de empresas y mucha gente allí trabajando. Y luego Barcelona creo que puede ser un buen hub de talento. Por, precisamente, ya lo es para la computación en general, ¿no? Sí. Y nosotros tenemos la suerte de vivirlo en nuestros trabajos, pero a nivel de computación cuántica lo puede ser también, ¿no? Y además podemos mezclar las tres patas de este mundo, y es un poco mi trabajo, ¿no? Estar entre medias de este triángulo amoroso, ¿no? El negocio, investigación y tecnología. Si te faltan una de estas 3 patas, tu negocio no va a funcionar bien, ¿no? Y es una etapa muy bonita. Yo al final me he metido en esto porque siempre dije, creo que he nacido demasiado tarde como para vivir la revolución de la computación y de Internet. Pero a cuántica... Demasiado pronto para la exploración espacial, pero es el momento exacto para la revolución cuántica. ¿Qué nos espera de próximos pasos de tus proyectos cuánticos? O sea, de la serpiente, ¿a qué vamos a pasar? O sea, ¿cuál es la evolución lógica, no? Empiezas con juegos más o menos básicos. Imagino que primero haces un 3 en raya, porque es el típico juego que empiezas programando. Luego pues ya pasas a igual algo más complejo como una serpiente o un buscaminas o alguna historia así. Luego, ¿cómo pasas ya a problemas reales? ¿Es algo alcanzable desde un punto de vista individual como tú solo? Quizás con el apoyo de la comunidad sí, pero igual no entras en cosas como muy súper complejas, ¿no? Cálculos astronómicos, temas criptográficos, o sí puedes. No, cuando ya empiezas a tratar temas más serios, ya necesitas utilizar ordenadores que cuestan más dinero, necesitas información o datos que no son fáciles de conseguir. Claro. Entonces, a nivel de formación particular, juegas con toy models. Claro. E intentas buscar con este toy model la eficiencia respecto a un sistema tradicional. Pero con tu toy model, entonces ya puedes ir a una empresa y decir, oye, este problema que tú tienes, que lo tienes guardado en el armario, porque no tienes una manera de resolverlo a día de hoy, mira lo que traigo. Déjame tus datos, déjame jugar con ello, a ver qué pasa. Vale. Y muchas veces de ahí salen, así es como han salido las startups que están trabajando ahora mismo, ¿no? Entonces, de todas las posibles demandas que puede haber, es encontrar ese nicho donde se puede atacar a la siguiente fase. Entonces, yo estoy todavía en mi fase de formación, al igual que mucha otra gente, de creación de comunidad. Estoy trabajando en un proyecto donde estamos juntando startups, inversores, tanto fondos, venture capitalists y demás, y empresas de demanda, que se llama la Quantum World Association. Y estando aquí me permite tener una perspectiva global muy interesante de estas 3 patas que te decía, ¿no? De la propia investigación, las cosas que se desarrollan, la tecnología y el negocio.
de manera que cuando salga el nuevo chip que no necesite un frigorífico tan grande o que tenga menos errores, estaremos ahí para identificar las partes que se pueden aplicar a este problema. ¿Y qué parte crees que tú puedes aplicar ya en tu día a día? O sea, como Enterprise VP de Naviga Global, ¿no? Que al final es una empresa que aglutina muchos negocios del sector de media. Todo esto, ¿le ves una aplicación que podrías decir, venga, puedo solventar algún problema que tenemos nosotros porque ahí sí que tenéis una cantidad de datos bastante brutal, ¿no? Sí. De hecho, ¿Es el plan? Hemos estado haciendo un pequeño experimento. Vale. Nosotros trabajamos con contenido impreso, periódicos, con periódicos de muchas partes del mundo, y ahora lo que se está tendiendo es que la maquetación del periódico sea automatizada, ¿no? Vemos que sobre todo después del COVID, ha sido el golpe final de la digitalización de estas empresas, claro, pero que al mismo tiempo no quieren abandonar el print, no quieren abandonar sus periódicos que el niño en la bici va entregando en su barrio, cosa que sigue existiendo. Entonces, lo que estamos trabajando en una solución donde ellos desarrollan directamente para digital, para sus webs, sus aplicaciones y demás, pero automáticamente creamos un periódico maquetado, una revista maquetada, que de una manera que tú no podrías identificar si lo ha hecho un humano con InDesign o esta máquina, y de una manera coherente, ¿no? Entonces esto lo estamos haciendo utilizando sistemas de inteligencia artificial y machine learning tradicionales. Es el problema del bin packing, que se llama, un algoritmo. Vale. Tú tienes como guardar cosas en el maletero. Sí, ¿no? sí, tienes que guardar todo esto. Claro. ¿Cómo consigues meter todo optimizando el espacio al máximo, ¿no? Entonces es un problema donde estamos intentando jugar con esto. Y para acabar ya, a nosotros aquí, al menos en el podcast, nos gusta preguntar una gran cagada tecnológica, pero en este caso igual te voy a proponer un reto. O sea, ¿cuál sería una gran cagada cuántica? O sea, si una empresa aplica cuántica en su día a día, claro, si puedes alcanzar niveles de computación mucho mayores, pues resolver problemas que eran inimaginables, las cagadas también lo pueden ser, ¿no? A nivel de resultados desastrosos. ¿Qué se te ocurre algo que podría decir, hostia, es que claro, te puedes ir de varios órdenes de magnitud en error, ¿no? ¿O qué tipo de cagadas podríamos pensar a nivel cuántico? Yo creo que las cagadas principales están muy relacionadas con las que vienen también de la inteligencia artificial, que son cagadas éticas. Vale. Y es un tema que se está hablando mucho, a mí personalmente me interesa mucho. Sí. En principio, la computación cuántica debería ser capaz de eliminar algunos de los biases que la inteligencia artificial puede traer, ¿no? Pero al mismo tiempo genera dudas más metafísicas, quizás, ¿no? Deberíamos hacer eso. Pongamos un ejemplo. Imagínate. O sea, el tema del bias, para explicar un poco, ¿no? El tema del bias sobre inteligencia artificial es que todos hemos entrenado. Había un caso que era, creo que el de Kodak, que era bastante. Muchos tienen como cierto racismo implícito, ¿no? Kodak tenía el sistema de detección de los ojos cerrados, pero claro, lo entrenaban con gente blanca. Entonces, a la gente asiática les decía que tenían los ojos cerrados. Les decía, oye, abre los ojos, ¿no? O sea, es un sistema. ¿Por qué sucede esto? Porque entrenaron solo con un dataset que no estaba completo. Era muy poco inclusivo en este sentido, ¿no? ¿Cómo podríamos solventar eso? ¿Es el tipo de cosas que solventaríamos con cuántica o no? Y esto incluso ocurre con Supervised Machine Learning. El Supervised es incluso más complicado en ese sentido. Claro. Porque puedes encontrar biases que incluso como humano no te habías planteado inicialmente, ¿no? Claro. Entonces, la computación cuántica lo que hace es dar una vuelta de tuerca adicional a esto con un contenido que además no sabes lo que hay. Y no puedes echar la culpa a la superposición. Entonces, un caso puede ser gestión de riesgos. Vale. Para un nivel de crédito, de tarjetas de crédito. No es nada nuevo, ¿no? Es decir, oye, pues tú tienes este nivel de crédito y tu mujer va a tener este otro nivel de crédito. Porque ella, con el mismo trabajo que yo, puede tener más o menos que yo, ¿no? Lo dice el algoritmo. Entonces, el entrar en este área con fe ciega creo que puede ser muy peligroso. Claro. Porque no nos permite hacernos las preguntas adecuadas que nos tenemos que hacer para saber si algo es lo correcto, ¿no? Cagada, a lo mejor no tanto del lado ética, sino del lado de negocio, creo que sería apostar demasiado por un hardware concreto. Vale. O sea, ahora mismo, a la hora de elegir un proveedor de hosting, de cloud, todo el mundo habla del vendor locking, ¿no? Si entro con Google Cloud, con AWS, ¿cómo lo hago para no quedarme anclado a ellos?
Sí. Pero al final, lo único que te puede pasar es que los precios cambien o que algunas cosas de las condiciones cambien. Pero es muy raro que un AWS o Google Cloud o Azure vayan a desaparecer. Otra cagada que ya es quizá más específica de negocio, ¿no? y de la tecnología como tal puede ser la elección, casarte demasiado con una plataforma, ¿no? De la misma manera que hoy en día el vendor locking en un cloud provider es algo que se tiene en cuenta, pero que no es tan crítico, ¿no? Es difícil o raro que AWS, Google o Azure desaparezcan, lo más que puede ocurrir es que cambien las condiciones. Sí que es verdad que en cuántica hay ahora mismo una serie de proveedores de hardware que están en una lucha del beta contra el VHS, pero con 10 estilos distintos. Y cosas que no sabemos que pueden venir mañana. Un nuevo tipo de qubit, como decíamos antes, que revolucionan completamente todo lo que tenemos. Entonces, alguna de estas empresas que ahora que ha hecho una serie B, una serie C, puede que desaparezcan porque simplemente tenemos una nueva tecnología que tire toda su inversión hasta ahora a la basura. Entonces, si tú como negocio te has enfocado puramente en algo completamente atado a esta tecnología, vas a tener un problema. De hecho, Google está trabajando con varias de estas arquitecturas al mismo tiempo para reducir el riesgo. Hablábamos en uno de estos episodios que comentaba de inteligencia artificial conversacional que la migración entre distintos sistemas no es trivial y de hecho muchas veces tienes que volver a empezar casi desde cero por eso, porque la migración, la portabilidad es casi nula. O sea, aquí lo que estás diciendo es que va a suceder eso, ¿no? Exactamente. Pero claro, ¿cómo puedes saber a priori cuál es el sistema bueno? No puedes saberlo, solo puedes intentar abstraerte en todo lo posible para que luego esa portabilidad tenga más sentido después. Muy bien, bueno, creo, Sergio, que podemos dejarlo aquí, ya llevamos una hora, así que muchísimas gracias por tu tiempo y por aclararnos muchos de estos conceptos, que yo al menos me voy con un saco de cosas aprendidas y lo he explicado súper claro. No, gracias a vosotros. Yo lo único que pueda estar interesado en ahondar más en profundidad o que quiera participar en alguna de estas comunidades que hemos comentado, que me contacte y como digo, lo principal es tener amigos con los que llorar juntos para entrar en este mundo que es súper excitante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Sergio. Hasta la próxima.